Bueno, el panorama internacional y en este caso Estados Unidos-Rusia. Rusia lanzó un bombardeo con drones récord contra Ucrania, reportando este lunes las autoridades ucranianas después de que Donald Trump tachara de loco a Vladimir Putin y advirtiera que Moscú se expone a más sanciones si continúa con los ataques. Y precisamente para hablar más en detalle sobre este tema y cómo afectará en la guerra entre Rusia y Ucrania al mundo entero, tenemos vía Zoom a Tobías Belgrano, quien es político internacional. Tobías, un gran placer recibirte en Agenda Éxitos. Te saludamos Unai Amenábar y Albani Lozada. Unai con un pequeño problema Zoom, pero estamos tratando de restablecer la comunicación con él. Pero un placer tenerte en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, tratando de entender hacia dónde van las cosas nuevamente, porque parecía que había cierto entendimiento entre todas las partes involucradas en este conflicto, pero repentinamente pues surge esta contrariedad y estas palabras, ¿no? Entre Donald Trump y Vladimir Putin, y específicamente con este comentario que el presidente de los Estados Unidos hace del presidente de Rusia. ¿Cómo se ve el panorama en este momento, Tobías? Bueno, un poco para entender y desenmarañar cómo arranca esto, hay que empezar desde el principio de la presidencia de Donald Trump, Así. donde cuando vemos los principios del gobierno de Donald Trump, se creía que había un cierto renovado éxtasis por parte de Rusia de decir, bueno, Trump se va a poner de mi lado. Y el Kremlin, a diferencia de la primera gestión de Donald Trump, actuó con mucho más cautela y actuó buscando vender la paz con Ucrania de una manera, perdón, a un precio mucho más caro. Es decir, Rusia empezó a pedir, a pedir y a pedir a cambio de la paz, y en ese sentido Estados Unidos empezó como de a poco a virar su posicionamiento, el posicionamiento inicial que tuvo la presidencia de Donald Trump, sobre todo después de ese famoso reto que le hace a Volodymyr Zelensky en el Salón Oval delante de todo el mundo. Sí, señor. Así comenzó todo. Y vamos a dejar este preámbulo, Tobías, porque toca hacer una pausa a esta hora y regresamos para seguir profundizando en el tema, entendiendo precisamente cómo comienza todo este conflicto. A la pausa, amigos. Tobías Belgrado, político internacional, nos acompaña y luego de esta pausa seguiremos conversando con él acerca de la disputa entre Donald Trump y Vladimir Putin. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. Bien, amigos de publicidad, a esta hora quiero hablarles de Chang'an, porque no sé si tú sabes, pero Chang'an tiene todo previsto para tomarnos muy, muy en serio el tema de la calidad. Y es que todos nuestros vehículos son sometidos a rigurosas pruebas de carretera aquí en Venezuela, utilizando fluidos nacionales y evaluando su desempeño en nuestras condiciones. Y así garantizamos que tu Chang'an esté hecho a la medida de Venezuela. Chang'an, calidad probada para ti. Y también en publicidad quiero hablarte de Laboratorios Elmor, donde tenemos más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de productos que ya seguramente tú conoces y que forman parte de tu botiquín habitual. Tachipidín, Tachiforte, Tachigrip, está también Liolactil, Brugesic de 200 miligramos, la Farcaína, Flatoril, Tantum, Micofentin, son muchas las marcas, es mucho el cariño, es mucho el empeño que le pone la gente de Elmor a la elaboración de cada uno de sus productos. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmor. Descubre el mundo con Albani Lozada y Unai Amenábar. En Agenda Éxitos. Son las 3:49 de la tarde y continuamos nuestra conversación con nuestro invitado a esta hora, Tobías Belgrano, político, consultor más bien político internacional, repito, consultor político internacional. Conversamos con él acerca de la disputa que hay en el momento entre Donald Trump y Vladimir Putin. Hay que decir que el Kremlin ha respondido a lo que en principio el presidente de los Estados Unidos había dicho directamente a Putin. Las palabras de Donald Trump específicamente fueron: Putin se volvió loco, se volvió completamente loco. Eso fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos a Putin, específicamente por continuar sus ataques contra Ucrania. Por supuesto, el Kremlin se ha pronunciado a través de la figura del portavoz Dmitry Peskov, y ha dicho que el gobierno de Rusia agradece a Trump por su labor de fomentar las negociaciones con Ucrania y señaló que hay una sobrecarga de emociones de todos los involucrados. La gran pregunta es, Tobías, si en este caso, si se rompe este acercamiento para tratar de parar los ataques entre Rusia y Ucrania, si significa que su próximo movimiento sería acercarse a von der Leyen. Pero me gustaría que retomaras lo que en principio habías comenzado a decir sobre el comienzo, ¿no?, de esa relación entre Donald Trump y Putin y cómo fue que llegó a este punto. Sí, y lo voy a tratar de hacer breve, así no mareamos a nuestra audiencia. Lo que veníamos diciendo es que Rusia arrancó muy, o sea, mucho se creía de que Rusia iba a arrancar muy confiada respecto a la elección de Donald Trump porque creía que implicaba un boleto ganador, pero Rusia se mostró muy cautelosa, sobre todo porque fue la primera presidencia de Donald Trump donde parecía que todo iba a ser a su favor, pero terminó con un montón de sanciones la Federación Rusa. ¿Qué es lo que pasa desde que está Donald Trump? Rusia viene queriendo vender la paz muy cara,
con muchas negociaciones, con mucho patear el patear las negociaciones de manera casi infinita. Ujú. Y Donald Trump se está encontrando en lo que es esta situación de empantanamiento de las negociaciones que ya venía de antes y que se está empezando a encontrar con que las promesas de campaña no son tan sencillas de ejecutar en la realidad, porque la realidad internacional es muy compleja. Ya hace un mes Donald Trump empezó a virar discursivamente de este reto que le hizo a Volodymyr Zelensky en el Salón Oval Sí, a vista de todo el mundo, que fue un espectáculo tremendo, a una cosa más contra Putin, que hace un mes por primera vez cuestiona el accionar de la Federación Rusa en el territorio ucraniano cuando dice, por favor, Vladimir, para, frente a un ujú, bombardeo muy similar, de muy similar características al anterior. Posterior a este comentario de Trump, Rusia y Ucrania acuerdan tener 3 días de alto al fuego que tampoco se están cumpliendo. De hecho, incluso también del lado ruso vimos los ataques de drones por parte de drones ucranianos a los aviones que estaban llevando al presidente de Rusia. Y llegamos a la situación actual, donde nuevamente Putin ataca a Ucrania, ataca ciudades de Kiev, se mueren muchos civiles, y Donald Trump dice, no me está gustando lo que está haciendo Vladimir Putin. O sea, Donald Trump se muestra mucho más firme, mucho más contestatario a lo que hace Vladimir Putin, pero al mismo tiempo se lava las manos. O sea, dice, esta es la guerra de Zelensky. Es decir, trata de quedar bien con todo el mundo. sí. Zelensky, al mismo tiempo, no me gusta lo que dice Zelensky, no me gusta la manera que habla. En general, cada vez que habla, lo arruina todo. Entonces es mejor que hable lo menor posible. Y al mismo tiempo dice, no me gusta lo que está haciendo Putin, pero esta es la guerra de Putin, Biden y Zelensky. Esta no es mi guerra. Yo estoy acá tratando de, o sea, digo, este rol de, bueno, yo soy el Ujú. pacificador, yo soy el adulto de la sala. Y sin embargo, Donald Trump se puso en este lugar él mismo porque él desplazó a la Unión Europea como actor negociador. De hecho, Keir Starmer y Emmanuel Macron estaban bastante Ujú. enojados con Donald Trump corriendo a la Unión Europea de las negociaciones y diciendo yo soy el negociador, voy a negociar directamente con Ucrania y con Rusia y Ujú. todo termina en mí. Y lo que está empezando a darse cuenta Donald Trump es que los rusos lo están empezando, como decimos acá en Argentina, a bicicletear con Sí. Mm, este tema de las negociaciones. Y un poco por Incluso eso... fue muy impactante la imagen de Donald Trump y Volodymyr Zelensky en el Vaticano, por ejemplo, a propósito de mm, la toma digamos, del nombramiento del Papa León XIV, ¿no? Y uno pensaba, bueno, hay un acercamiento aquí, luego vienen estas reacciones, se planteó esta reunión en Estambul también durante 3 días, y pareciera que todo está quedando bueno, en sal y agua, ¿no? Se está disolviendo cualquier intento de mediación de Trump y los están de nuevo dejando a que sean ellos los que vayan resolviendo como puedan y hasta ahora ha sido a cañonazo limpio, a punta de dron que están llevando adelante este enfrentamiento. O sea, Trump no está logrando tampoco el objetivo que él había anunciado no solamente a sus votantes de Estados Unidos, sino a todo el mundo. Exacto, y es muy interesante lo que decimos respecto a la reunión en Turquía, en Ankara, donde En la cara. Vladimir Putin no va a la reunión porque él decía, yo no reconozco al presidente ucraniano como un presidente legítimo, entonces yo solo me reúno con Donald Trump. Cuando Donald Trump anuncia que no va, se cae la presencia de Vladimir Putin en esa reunión. Entonces, nuevamente, hay como muchos gestos que están de Rusia diciendo, yo no negocio con Ucrania, negocio con Estados Unidos, pero estamos empezando a ver cómo bicicletean esas negociaciones y tratan de estirar el conflicto en el tiempo. Porque en la perspectiva de Vladimir Putin, su régimen y su gobierno no están en riesgo de un colapso, mientras que su freno a las exportaciones energéticas a Europa sí generan un malestar en la Unión Europea y eso tiende a ser un poco más complejo de sostener a lo largo del tiempo. Entonces, por eso también Donald Trump, si querés, se quiere sacar de encima a la Unión Ujú. Europea como negociador y negocia directamente de tú a tú con Vladimir Putin. ujú. Ahora, ¿qué podemos Ujú. esperar? ¿Qué podemos Exacto. esperar, Tobías? Porque esto no termina de definirse. Se han hecho esfuerzos, ¿no? Para que pare esa guerra, para que paren la cantidad de personas que han tenido que emigrar, personas, bueno, muchos fallecidos en todo caso. ¿Hacia dónde se dirigirían entonces las conversaciones, las negociaciones? En fin, ¿qué esperar para los próximos meses? Bueno, Trump está hablando de potenciales sanciones a la Federación Rusa nuevamente y hay que ver cómo eso afecta a la economía y qué tanto está dispuesto Vladimir Putin a ceder
a ceder parte de sus demandas. Esto que hablábamos al principio, la idea de vender caro, de vender cara la paz. Bueno, ¿qué tanto está dispuesto Vladimir Putin a hacer? De hecho, Donald Trump dice, y es muy específico en su tweet o su post Ujú. en The Truth Social, que es su red social, dice, Ujú, si yo siempre dije que Rusia quería ir por toda Ucrania y creo que si Rusia va por toda Ucrania va a llevar a la debacle de Rusia entera. Entonces esta cosa de decir, no vas a ir por todo, o sea, no te voy a dar todo lo que estás pidiendo, no vas a poder ir por Ujú. toda Ucrania, porque vas a llegar a la debacle de Rusia, porque te vamos a terminar sancionando, o sea, digo, no podés avanzar hacia fondo, entonces hay que ver en esa negociación cuánto están dispuestos de cada lado a ceder. Por supuesto, con una Unión Europea que está totalmente excluida de las negociaciones y que no tiene ningún tipo de injerencia, Muy porque lo que minimizada. defina a Estados Unidos con Vladimir, o sea, el presidente estadounidense con el presidente Vladimir Putin afecta directamente la seguridad del continente europeo, porque mientras más avanza Rusia, más efectos tiene la seguridad europea. claro. Y además, si no se puede incorporar a Ucrania a la OTAN, y además con la fuerza que sabemos que tiene Rusia en los países de Europa del Este, lo que en su momento se le llamó estados satélites en la época de la Unión Soviética, pero sigue teniendo una influencia cultural, económica sobre esos territorios, puede llegar a tener efectos políticos. Es decir, si fracasa, si por ejemplo se pierde una buena parte del territorio ucraniano a manos de los rusos, eso puede tener efectos políticos, porque Volodymyr Mm. Zelensky quedaría muy debilitado y probablemente ganarían candidatos prorrusos Claro. o la vía contraria a lo que representa Volodymyr Zelensky, que es una Ucrania mucho más europea. Ujú. Ahora, también uno se pregunta de cara a las sanciones, ¿este tipo de regímenes realmente le importan las sanciones? Porque las sanciones terminan afectando a la ciudadanía, terminan afectando al pueblo. Perfecto, no van a tener popularidad, pero tienen las armas y se mantienen allí a Ujú. fuerza de las armas y a la hora del té, cuando se vayan a presentar elecciones con mandarlos a matar, con suicidarlos o con meterlos presos. Es suficiente, ¿no? Y simplemente, bueno, ellos siguen adelante y ganan las elecciones, así sea con el 10% de los votos. ¿Cuál es el problema? O sea, las sanciones pareciera que no les afecta a los que toman esas decisiones. Están afectando al pueblo llano, al ruso de a pie. Sí, pero me parece que sobre todo con el comienzo de la guerra en Ucrania empezaron a haber ciertos, en su momento se hablaba del eje comunista y el eje capitalista, ahora me parece Sí. que hay un eje de los sancionados, si querés, donde está incluido Irán, donde está incluida la Federación Rusa, donde está incluido en muchos casos también China, que también es como el que está no tan sancionado como los demás, entonces tiene como cierta espalda económica para comerciar, si querés, en negro, como decimos en Ujú. Argentina, Sí. informalmente o no de la misma manera que se hace el comercio internacional en Occidente. Entonces se abrió como una especie de eje comercial del Ujú. lado del este, sobre todo, donde está Rusia, donde también en muchos casos también está Cuba. Es decir, los sancionados tienen encontraron una cierta manera de comerciar entre ellos. De hecho, por eso también el BRICS avanza en pos de una desdolarización o de ir como desenganchándose de los sistemas como el SWIFT en el sistema bancario internacional. Entonces, creo que además de que un régimen como el de Vladimir Putin tiene la capacidad de sostenerse políticamente a lo largo del Ujú. tiempo, también hay más herramientas económicas que le están permitiendo sostener este conflicto en el tiempo, porque la realidad es que cuando Rusia es expulsada del SWIFT, todo el mundo pensaba que la economía rusa se iba a caer a las 2 semanas y que Vladimir Putin iba a terminar saliendo del gobierno. Todos los medios occidentales, dentro como The Economist, decían las sanciones en Rusia están afectando. Y la realidad es que no pasó. Y de hecho, un Ujú. montón de empresas y compañías que siguen operando en el mercado ruso lo hacen a través de terceros países, aumentando los precios, por supuesto, pero aumentando los Ujú. precios, pero siguen estando los productos en los supermercados de la Federación Rusa. Ujú. Bueno, pues nada, será seguir esperando a ver en qué va a parar realmente esta necesaria negociación por la paz, que ya cese la guerra, porque de lo contrario, si ninguna de las dos partes está dispuesta al alto al fuego, a llegar a un acuerdo de la mejor manera, esto es algo que realmente se puede extender a toda Europa. ¿Qué opinas tú, Tobías?
No creo que nadie esté interesado en Europa en avanzar en un conflicto total. Me parece que es un poco que ya después de 3 años de conflicto, me parece que es algo que tiene más posibilidades de mantenerse en el este. De hecho, Vladimir Putin no tiene ningún interés en avanzar, por ejemplo, en Polonia, que es un miembro pleno de Ujú. la OTAN, y eso puede tener un efecto donde la Unión Europea entera, Francia, con también su armamento nuclear, se puede llegar a intervenir, Inglaterra también. Es decir, más allá de que Estados Unidos es el que, si querés, frenaría a Putin de un avance de esas características, me parece que después de, aparte de lo largo y costoso que fue el conflicto para Rusia en estos últimos 3 años, me parece que avanzar por toda Europa sería algo que me Sí, parece que Rusia no está en capacidad de hacer hoy en día. Y por supuesto, bueno, no creo que ninguno de los actores esté pensando en algo nuclear que sí, termine, bueno, con la destrucción mutua asegurada absolutamente. de O la sea, va que a venimos ser. escuchando de 1945. Sí, Tobías, y por otro lado está la gran incógnita que siempre es China. China siempre es una gran interrogante, no se sabe cómo al final va a terminar y a quién podría estar apoyando y a quién no, porque bueno, es una potencia importantísima en el mundo y la posición de China siempre termina siendo un tanto ambigua en estos últimos conflictos, ¿no? Uno no termina de saber muy bien qué rol está jugando en este conflicto en Rusia-Ucrania, por ejemplo. La posición china me parece que es si querés, la de el libre comercio, entre Ujú. comillas, porque básicamente China está comerciando con todos al mismo tiempo. O Sí. sea, como te decía, tenés el grupo de los sancionados, que incluye un montón de mercados donde China tiene mucha presencia Ujú. y donde China importa muchos productos. Por ejemplo, se hablaba en su momento de las sanciones que pondría Estados Unidos a los países que comerciaran petróleo iraní, y en ese sentido China sigue haciéndolo de esta manera, por estos canales informales de los que venimos hablando, y también sigue comerciando con Occidente y sigue avanzando en su comercio con Occidente, sobre todo en esta guerra de aranceles que está llevando a Ujú. cabo el gobierno de Donald Trump, que de hecho terminó también, como decimos, Donald Trump arranca con grandes promesas y termina reculando en muchas de ellas, aunque ahora, por ejemplo, está empezando a avanzar de vuelta, está empezando a reactivarse el conflicto con la Unión Europea y China ya terminaron en un Sí. punto medio entre los dos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Tobías. Gracias por habernos dado estos minutos. Es Tobías Belgrano, consultor político. De verdad que es un placer, como siempre, conversar contigo sobre estos asuntos. Hacemos la pausa, señora Lozada, ¿le Sí, parece? señor. Gracias, Tobía. La pausa, 4 con 3 minutos. Volvemos en breve con más de Agenda Éxitos.